Primero, muchas gracias por haberme invitado al Congreso. Me llamo Jorge Cravioto Galindo. Actualmente soy el director general adjunto de Relación con las Organizaciones Sociales, de Participación Ciudadana y de Transparencia de la Secretaría de Gobernación. Pero mi trayectoria, quisiera yo mencionarla. Yo soy economista de formación, pero me he dedicado durante los últimos 20 años al tema de sociedad civil organizada. Ha sido mi tema de estudio, de análisis. He participado con las organizaciones de la sociedad civil. He tenido la oportunidad de construir organizaciones o de coadyuvar con otras organizaciones para lograr su fortalecimiento y su construcción. He también podido trabajar con grupos sociales para orientarlos de cómo presentar o armar los proyectos que tienen que desarrollar. Entonces, pues mi expertise realmente es el tema de sociedad civil, siendo economista de formación. Y actualmente eso me dedico. Tuve el honor de ser invitado por la actual administración del gobierno federal para precisamente atender a las organizaciones de la sociedad civil. El cargo que tengo es eso, una ventanilla de atención a las organizaciones. Es un espacio en donde las organizaciones tocan la puerta de la Secretaría de Gobernación para plantear diferentes temas, o sea, diferentes problemáticas, y un servidor es el que tiene el gusto de recibirlas y de ahí poderlas canalizar a los diferentes espacios, a las diferentes instancias del gobierno federal. Llegan organizaciones desde ver o preguntar sobre la forma de constituirse, llegan organizaciones que ya están constituidas, que tienen proyectos, que tienen anhelos, que tienen ideas muy claras de lo que hay que hacer en el tema, en la agenda ciudadana, y ahí pues también les ayudamos a que hagan sinergia con el gobierno, que se junten con los espacios del gobierno federal, que presenten sus proyectos, pero no solo que los presenten, sino que los puedan desarrollar juntos, repito, que hagan esquemas de sinergia en los que gobierno y sociedad puedan ir construyendo mejor la realidad. Cuando platiqué con Biz Foundation y me explicó que el tema era un tema de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, me interesó. La hoja de ruta, la agenda que tiene el gobierno con la sociedad civil actualmente tiene dos ejes. Uno es el ampliar los mecanismos de relación gobierno-sociedad y el otro es el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones. Entonces, eso es un tema que a nosotros en el gobierno nos preocupa mucho. Queremos tener hacia adelante más organizaciones, pero también al mismo tiempo queremos tener mejores organizaciones. Y el gobierno, siendo muy respetuoso de que la sociedad civil se organiza de manera autónoma, pero sí plantear que estamos dispuestos a ayudarlos o a coadyuvar con las organizaciones para su construcción. Entonces es fundamental que las organizaciones fortalezcan sus capacidades, es fundamental que las organizaciones se capaciten, que sepan manejar sus temas, que sepan construirse correctamente, que encuentren esquemas de sostenibilidad que les permitan seguir incidiendo y no ser únicamente por un tiempo. Las organizaciones tienen que trascender en el tiempo, trascienden a los gobiernos, trascienden a los procesos electorales, trascienden a las personas. Las grandes organizaciones duran 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 y hasta 300 años. Y para lograr eso, ese esquema de tener organizaciones con esa presencia en el país, pues necesitamos que se fortalezca. Cuando me dijeron que el día de hoy veníamos a un esquema de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones, pues por supuesto que mi respuesta fue afirmativa y también corroborar que estamos dispuestos en el gobierno a seguir colaborando en este esquema de mejorar y ampliar a la sociedad civil mexicana. Que vale la pena el tema de la sociedad civil. Yo sé que es difícil. Las organizaciones tardan en madurar. Tenemos números que nos dicen que a nivel latinoamericano una organización tarda más o menos 7 años en madurar. Los primeros años se le va en constituirse, en aprender a trabajar, en aprender cómo elaborar proyectos, y hasta los 7 años empieza a dar fruto, vamos a llamarle así. Y eso representa un gran esfuerzo de los que las construimos, de los que las construyen, porque hay que esperar, no hay recursos, todo es a través del esfuerzo personal, de recursos personales, no hay comprensión a veces de las instancias gubernamentales o de las partes empresariales, no son acompañadas, y muchas veces surge el tema del desánimo. El desánimo es algo que hay que estar combatiendo de manera permanente, y el mensaje que les quiero decir es ese. O sea, vale la pena, sí vale la pena meterse al tema de sociedad civil.
En el horizonte, en el futuro, hacia adelante, nosotros vemos que viene un mundo de sociedad civil, en donde las organizaciones no solamente trabajarán su agenda y sus cuestiones asistenciales, sino que van a participar en el diseño, en el desarrollo y en la evaluación de las políticas públicas, que ya no va a ser la conducción de los asuntos públicos, no va a ser un asunto exclusivamente del gobierno de un país, sino que va a ser los asuntos públicos la responsabilidad del gobierno, el mercado y la sociedad civil. Entonces, creo que hay un futuro importante y que el desánimo no nos caiga. Es difícil, cuesta trabajo, pero vale la pena. Y al final del camino van a encontrar enormes satisfacciones y van a encontrar que van a poder, la palabra que más nos gusta, que es incidir en la transformación de la realidad de nuestros países. Les quisiera yo comentar a las organizaciones que vale la pena. El construir organizaciones de la sociedad civil tiene futuro. Hacia adelante lo que vemos es que las organizaciones están llamadas no solamente a atender los temas asistenciales o los temas de desarrollo de la agenda, sino que en el futuro tendrán un papel protagónico en los asuntos públicos. Vemos que en el futuro las políticas públicas no serán algo exclusivo de los gobiernos, sino que se van a construir con la participación activa de los representantes del mercado, del gobierno y de la propia sociedad civil. Entonces van a lograr el anhelo que tenemos todos, que se tiene en sociedad civil, que es incidir, transformar la realidad. Cuando haya organizaciones trabajando en campo, desarrollando sus proyectos y sentados en las mesas de gobernanza, de gobernabilidad democrática, diseñando políticas públicas con el gobierno, van a lograr incidir y transformar la realidad. Entonces vale la pena evitar el desánimo. Es un camino largo. En Latinoamérica las organizaciones tardan aproximadamente 7 años en dar fruto. Pasan los primeros años constituyéndose en los papeles burocráticos, aprendiendo a elaborar proyectos, aprendiendo en dónde se generan los recursos, y a los 7 años es cuando realmente empiezan a generar frutos. Y ese tiempo es largo para muchas organizaciones porque pues hay que aportar el tiempo, el dinero, el esfuerzo personal, encontrarse con algunas incomprensiones por parte del mercado, por parte del gobierno, encontrarse con obstáculos para poder operar a veces los proyectos a nivel regional o territorial, pero hay que superarlo.